La entidad sionista enfrenta hoy fuertes condenas internacionales por su guerra genocida en Gaza. A esto se suma ahora una peligrosa escalada regional tras los ataques contra Irán el 13 del Corriente. En este contexto analizamos las implicaciones legales y humanitarias con nuestra invitada de hoy, jurista y profesora de Derecho Internacional en la Universidad Juan Carlos, Covadonga Torres Asiego. Muy buenas tardes. Muy buenas noches desde España. Es un placer comunicar con vosotros y todos. Gracias. Realmente, disculpa. Gracias por estar con nosotros para hablar de este tema importantísimo, entonces. Estados Unidos está trasladando bombarderos, lo hemos visto hoy en las nuevas imágenes, bombarderos de tipo B-2 a la isla de Guam en el Pacífico, según informaron dos funcionarios estadounidenses a Reuters este sábado, mientras el presidente Donald Trump sopesa si Estados Unidos debe participar en los ataques sionistas contra Irán. ¿Qué implicaciones legales tendría una participación militar directa de Estados Unidos en apoyo a Israel? En el caso de apoyar a Israel, que se declare como Israel un ataque ilegítimo, se puede considerar como un cómplice o un colaborador. Es el escenario en el cual entonces se trata a Israel de una agresión de justificación internacional. Este que es un contexto según las Naciones Unidas para atacar a un país que no es el propio, en este caso de Irán, se pues, por su aprobación del Consejo de Seguridad y también una cuestión de cuando hablamos de siempre que se trate de una respuesta a una agresión, en este caso los juristas internacionales se encuentran en una inmensa duda, pero la mayoría declaran que es que no ha habido una agresión previa. Israel declaró, el gobierno de Israel declaró que había recibido unos ataques, unos drones días antes, pero no hay constancia, por lo tanto esto tendría que llegarse a nivel internacional. También tiene que ser una respuesta proporcional y en este caso no se está dando una porque realmente ha sido un ataque en la madrugada del 13 de junio. ¿Qué ocurriría entonces si se declara esto como ilegítimo? Pues que Estados Unidos, en el caso de colaborar en la guerra, nos podríamos encontrar en un escenario terrible de una escalada. Aquí en Europa sabéis, imagino, conocéis perfectamente que tenemos la guerra de Ucrania. En el caso de que Estados Unidos participara en esta guerra con Irán, Rusia también se lo plantearía porque es parte de lo que se conoce como el bloque de los BRICS, los famosos BRICS. También China se plantearía entonces la unión con Irán y aquí es la cuestión. ¿Qué países se unirían con unos y qué países se hablarían con otros? Ya no hablamos ya de responsabilidad jurídica, sino algo muchísimo peor y es una escalada del conflicto. Aunque aquí una cosa interesante para los espectadores y es que muchos dudamos de lo que va a hacer el señor Donald Trump en las próximas semanas. Siempre juega con esta táctica, ya pasó con la cuestión del Día de la Liberación de los aranceles, que imagino que muchos lo conoceréis, que ese famoso, ese pulso que hubo con China principalmente y con la Unión Europea. Ahora mismo no se sabe bien qué es lo que va a ocurrir. Efectivamente, ya se están desplazando diferentes operativos, pero yo espero que sea con un ánimo simplemente disuasorio y no que realmente quieran participar en el conflicto. El señor Donald Trump siempre juega un poco con eso, con esta cuestión de confundir un poco al adversario, hasta el punto que no sabemos ninguno, ni siquiera la Unión Europea, que entre comillas es su aliada, tampoco conoce lo que va a ocurrir. En este caso, la Unión Europea no desea una escalada del conflicto. Ya sabemos que diferentes países se han posicionado a favor de Irán, a nivel no expreso, pero sí sabemos por diferentes opiniones geopolíticas, y otros países dentro de la Unión Europea son ya con un carácter más pro-Israel. La cuestión también podría dividir incluso a la propia Europa. Sí, de hecho, nos gustaría también entender cuáles son, de un punto de vista jurídico, qué podría ocurrir si decide Estados Unidos o algún otro país europeo, por ejemplo, meterse de esta guerra. Desde el punto de vista jurídico, esto es relevante recalcar una cosa, y es que cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, muchas veces no se hace caso de todo lo que declara la Corte Penal Internacional, ni siquiera de sus resoluciones. De hecho, aquí tenemos otro problema realmente importante, y es cuando se declara la detención de Benjamin Netanyahu, yo aquí hago un paréntesis, ¿quién o qué países realmente harían eso?
Porque por muchos que unos declaren que lo que la desgracia que estamos viviendo con Gaza, ¿cuántos realmente se han posicionado a un nivel de derecho internacional o ha hecho algo al respecto? En el caso de España se reconoció el Estado palestino, pero más allá de ese acto simbólico no ha habido muchísima más repercusión. Y aquí realmente depende de los países que tengan más poder internacional. Y recordemos que el Consejo de Seguridad, que bueno, no está relacionado directamente con la Corte Penal Internacional, pero que sí que es relevante, cuando habla, ¿no?, también de ese ataque a Irán, tenemos los cinco principales países, que es Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Sabemos que con el veto de Rusia o China no se hubiera producido ese ataque según el artículo 51, ¿no?, de la Carta de Naciones Unidas. Ahora bien, nunca se avisó al Consejo de Seguridad, que es otra cuestión que se está en este caso achacando a Israel. ¿Por qué no se avisó a ese Consejo de Seguridad a nivel jurídico según el artículo 51? Algunos declaran que es que simplemente fue un ataque preventivo por la cuestión de esa planta de refinamiento de uranio. Ahora bien, ¿cómo justificamos que ese refinamiento de uranio realmente era para crear bombas nucleares? Y aquí los juristas a nivel internacional están buscando diferentes respuestas o al menos realmente exigir responsabilidades. Si usted está declarando que aquí estas plantas de refinamiento de uranio son por y para crear bombas nucleares, esto tiene una serie de responsabilidades, sobre todo, ya no hablamos a nivel jurídico, sino el respaldo internacional de cómo van a reaccionar el resto de países. También importante una cuestión, que sabemos que hacen falta ciertos tipos de bombas penetradoras como las que solo dispone Estados Unidos. Y aquí es súper importante la implicación americana. Si realmente estamos hablando de la plantación de uranio que hay en zonas de Irán a más de 100 metros de profundidad, tú necesitas una bomba penetradora que solo dispone Estados Unidos, que de casualidad, ¿no? Son bombas que pueden llegar a 80 metros en la roca y 90 metros de profundidad con el hormigón. Pero esto solo lo tiene Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué hará Estados Unidos al respecto? Bajo mi perspectiva, creo que el señor Donald Trump no quiere todavía entrar en el conflicto, porque tampoco querrá ciertas responsabilidades, porque imaginemos que consideramos a nivel internacional que ese ataque ha sido ilegítimo, pues también esto es una falta de crédito a la cara de Estados Unidos. Y también esto es relevante contar que es que la mala relación que tiene actualmente el presidente de los Estados Unidos con el Pentágono. Quien mejor relación tiene con el actual gobierno de Israel es el Pentágono de los Estados Unidos, que en este momento no mantiene la mejor de las relaciones con el señor Donald Trump. Si recordamos este ataque, el león que se alza, se dice en español, que ha perpetuado Israel respecto a Irán, ese 13 de junio, se parece muchísimo y tiene semejanzas muy interesantes con el ataque, la operación Tela de Araña que hubo de Ucrania a Rusia. Se parecen mucho y tampoco, en este caso, Donald Trump negó en ambas ocasiones conocimiento de estos ataques y declaró su enfado. Si esto es verdad, Estados Unidos tiene una crisis interna y todavía no se puede posicionar con quién se va a colocar en este conflicto. Si se posiciona el Pentágono, desde luego que Estados Unidos participará en este conflicto, que podemos denominar una guerra, porque a esta escala ya parece ser que no queremos decir la palabra guerra, y en el caso de que sea el despacho Oval, mi estimación será que no se implicará en la guerra más allá de futuras negociaciones. Berenga, usted había mencionado algo muy importante, bueno, muchas cosas muy importantes, pero algunos elementos me llevaron a otra pregunta. O sea, ¿qué responsabilidad tiene el Consejo de Seguridad en este contexto? ¿Y por qué parece ineficaz en frenar esta escalada o otras escaladas, tal como la de Gaza, por ejemplo, que ha sido denunciada por muchos países? Estamos viendo un genocidio ante nuestros ojos y ahora tenemos la impresión de que el Consejo de Seguridad ya no sirve para nada, aunque fuera creado para frenar o sea, evitar otras guerras después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente el Consejo de Seguridad, muchos declaramos que tiene un carácter residual porque por mucho que se intente votar cualquier cuestión, tenemos esos 5 países que realizan el veto. Ya los he dicho anteriormente, pero lo repito, que son Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia y China principalmente. Estos países, como nunca están de acuerdo, principalmente el bloque China con Rusia respecto a Estados Unidos, y recordemos que hay una guerra Ucrania-Rusia en la cual
Ucrania se ve respaldada por Europa y Estados Unidos, bueno, en este caso la Unión Europea, el Consejo de Seguridad, entonces, ¿para qué sirve si estos países están en conflicto y los 5 miembros permanentes pueden vetar en cualquier momento cualquier tipo de intervención? Actualmente en el derecho internacional, esto hay que dejarlo bastante claro, si no se ratifican ciertos tratados internacionales tampoco hay una aplicación o una responsabilidad más allá. Por eso la Unión Europea sí que tiene como tal una aplicabilidad, porque se entiende que la falta de soberanía de los países miembros de la Unión Europea desemboca en una soberanía comunitaria que tiene pues efectos económicos, efectos legales, efectos sociales, pero cuando hablamos del ámbito internacional, amigo mío, estamos hablando de cuestiones que no se está dando parte de la soberanía como es así. Porque además hay otra cuestión. Tenemos el derecho de la costumbre, tenemos el reconocimiento de terceros países. ¿Por qué algunos han reconocido a Palestina? ¿Por qué otros no han reconocido a Palestina? Y aquí hay una cosa que a mí me da mucha pena reconocer, pero es que en el ámbito internacional existen 2 motivos para meterse en un conflicto o producir un conflicto internacional o una masacre: las razones y los intereses. Cuando son razones entendemos que son justificables, pero cuando hablamos de intereses a nivel internacional es cuando ya realmente todo el ámbito internacional, los organismos internacionales vemos que están en un segundo plano. Con lo que ha pasado en Palestina, pues ocurre lo mismo. Hay un posicionamiento, pero es un posicionamiento más político, no tan un carácter jurídico. Se habla de lamentaciones, pero no se habla de responsabilidades. Y claro, eso es la imagen internacional. Pero es que esto lo hemos visto en más cuestiones. También ha ocurrido actualmente el cambio de gobierno, el cambio de poder en Siria. Sabemos que ha habido un cambio que ha favorecido en este caso principalmente Europa. Se está hablando también de Europa por ese nuevo gobierno. Y no se habla también de que se persiguen o se está comentando mítines. Sí, usted ha mencionado algo muy importante, ha citado algo muy importante ahora. O sea que la entidad sionista no ha firmado muchos acuerdos internacionales y tratados internacionales. Sabemos también que no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas. ¿Qué significa ello de un punto de vista jurídico, sabiendo que podría utilizar armas prohibidas o podría utilizar el arma nuclear del que dispone? De un punto de vista legal y jurídico, ¿qué significa ello? Aunque no se firmen ciertos tratados internacionales, sí que existen ciertas responsabilidades. Por ejemplo, cuando hablamos del Estatuto de Roma, ni Irán ni Israel han ratificado dicho estatuto. Sin embargo, nos podemos preguntar, pero si este estatuto habla también de escuelas o infraestructuras, ¿no existe una responsabilidad como tal? Sí que existe responsabilidad. Aunque tú no firmes ciertos tratados, sí existe una responsabilidad. No obstante, vuelvo a repetirlo, por mucho que deseemos a nivel jurídico internacional realmente una mayor responsabilidad, existe, siento decirlo de esta manera, una cierta hipocresía. Hay ciertos países que van a responder. Se habló en el caso imagino que se acordarán del caso de Ruanda, que querían ir, ¿no?, en este caso con una responsabilidad, la cuestión de Yugoslavia, también nos acordamos de ello. Sin embargo, cuando hablamos de ciertos países es como mucho más complejo solicitar responsabilidades. En el caso del Estatuto de Roma o del Convenio de Ginebra, que hablamos de derecho humanitario, se entiende que todos los países del mundo tienen que acatarlo. Ahora bien, la responsabilidad como tal, reconociendo las circunstancias de la situación, sabemos que ciertos países son mucho que otros. Ahora bien, no creo que en este caso Israel, Dios no lo quiera, utilice alguna de sus ojivas nucleares porque, entre comillas, como ellos consideran, u otros países, tiene un carácter disuasorio. Otra cuestión que mucha gente se preguntará y que algunos juristas internacionales consideran que esto es injusto. ¿Por qué dispone Israel de ojivas nucleares y no Irán dispone de ojivas nucleares? Porque en este caso Israel tiene ojivas se consideran unas 90 ojivas nucleares. Rusia 5.500 más o menos y Estados Unidos un poquito menos. ¿Por qué ciertos países, algunos hablarán, tienen una categoría mucho más relevante en cuanto a armas nucleares o en este caso las ojivas? Pues esto se debe simplemente a la cuestión geopolítica de poder y relevancia internacional. Por mucho que hablemos de responsabilidades, desgraciadamente aquí manda realmente las relaciones internacionales y la geopolítica y el posicionamiento.
Covadonga, abundando en el mismo sentido. De hecho, hay un mandato de arresto emitido, un mandato de arresto internacional emitido contra Benjamin Netanyahu. Entonces, los países firmantes del Acuerdo de Roma, ¿qué obligaciones tienen estos estados que han firmado el Estatuto de Roma si él viaja a su territorio y qué consecuencias se enfrentan si deciden no detenerlo? Porque hemos visto que hay varios países que han dicho que no iban a detener a Netanyahu aunque estén firmantes del Estatuto de Roma. Hay ciertos países que sí tienen la obligación real de arrestarlo, sin embargo, aquí volvemos a la cuestión. ¿Habrá responsabilidad respecto a estos países? Pues hablamos de, primero, la pérdida de poder de la Corte Penal Internacional, porque si estamos contemplando que ha habido esa orden que tuvimos, me acuerdo, en 2024, y no ha habido un arresto como tal, realmente hablamos de que la Corte Penal Internacional le ocurre como al Consejo de Seguridad, que no tiene poder actualmente entre los países. Hablamos entonces de una inseguridad jurídica que decimos en España. Se puede dar una inseguridad jurídica, pero volvemos a hablar como realmente la Corte Penal Internacional no forma parte, en este caso Israel, de esa Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional se siente como floja o se siente como etérea y no puede como tal aplicarse. Ahora bien, ¿por qué el resto de países no quieren arrestar a Benjamin Netanyahu? Por ejemplo, imaginemos que esa orden de arresto sí puede considerarse una cuestión hipócrita, absolutamente, pero si en este caso Benjamin Netanyahu, pongo un ejemplo, acá estuviera en España, ¿creemos realmente entonces que España emitiría una orden o cumpliría la orden de la Corte Penal Internacional? ¿Debería hacerlo? Claro que debería hacerlo en este caso. Si ha habido esta declaración de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, si se ocurre ese arresto, lo que tiene España en este caso sería mucho más miedo o mucho más temor de lo que pudiera ocurrir a largo plazo, ya no solo con Israel, sino con los propios Estados Unidos. Sabemos entonces que el caso de Netanyahu, que sería un satélite del Pentágono, y eso siempre ha sido así. ¿Quién quiere realmente enfrentarse a nivel de relaciones internacionales con Estados Unidos, que se puede considerar o el primer o el segundo país más poderoso del mundo, según consideremos China o Estados Unidos? En este caso yo creo que ya China de lejos a cuestión tecnológica y ya poco a poco armamentística también supera a Estados Unidos, pero ¿quién realmente se quiere posicionar en contra de los Estados Unidos si entendemos que es un doble eje con, en este caso, Benjamin Netanyahu? Señora Covadonga Torres Asiego, gracias por haber estado con nosotros esta noche para mejor entender este tema de un punto de vista jurídico, de un punto de vista legal. Continuamos con el resto de la actualidad. Muchísimas gracias a todos. Que paséis una buena noche. Gracias.